Estimados usuarios, bienvenidos. Existe un tema muy importante que, a pesar de todo este auge de la pandemia, donde no solamente Venezuela, sino todo el mundo pudimos vivir todas estas experiencias del aislamiento, existe algo muy importante que se llama la ampliación de nuestra conexión con Dios. Así la hemos catalogado el día de hoy, y es que tenemos un programa súper especial. Tenemos una persona invitada que nos va a estar conversando acerca de esa conexión que necesita el ser humano de tener con Dios, pero también de todas esas actividades que rodean para nosotros seguir conectados con esa espiritualidad que nos da poder estar cerca de Dios, de la palabra de Dios. Y es por eso que hoy me acompaña acá en el estudio el apóstol Ignacio Illaramendi. Bienvenido, él pertenece a nuestra iglesia cristiana venezolana. Bienvenido, un placer tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias, Moisés. Bendiciones para todos los televidentes que están aquí en TV Fan. Y qué bendición poder estar en este programa. Y bueno, tu nombre, Moisés, es muy importante porque significa rescatado de las aguas. Todo es perfecto. Sí, así es. Es por eso que Dios nos puso aquí. Y bueno, vamos a conversar, vamos a entrar en materia, porque es muy importante acerca del evento que ustedes van a tener este próximo 9 de septiembre acá en la ciudad de Caracas, específicamente en el Estadio Universitario. Pero de esta gran vigilia de oración, que es el nombre que ustedes le han dado a este gran evento, quisiéramos conocer un poco acerca del concepto de vigilia. ¿Qué significa, apóstol, por favor? Sí, este 9 de septiembre vamos a tener la 19ª Gran Vigilia de Oración, todos unidos por Venezuela, donde es un evento espiritual que se viene realizando desde el año 2007. Ya estamos en la 19ª edición. Y esto es una fiesta que se realiza, una fiesta espiritual. En este caso va a ser realizado en el Estadio Universitario de Béisbol este viernes. Hay que llegar tipo 7 de la noche para poder tomar puesto. Y es toda una noche con un despliegue artístico. Hay la parte de teatro, la parte de danzas, la parte de música, espectáculo de luces. Tendremos la participación también de la Orquesta Sinfónica en un ensamble especial. Y Venezuela tiene un don especial. Y el don de Venezuela, catalogado en la historia, es el don de los libertadores de América. Y en Venezuela salen diseños innovadores, espirituales. Tenemos gente hermosa, tenemos una juventud proactiva que se ha ido reinventando en medio del tiempo, y precisamente parte de lo que esta vigilia es la primera evento masivo de la iglesia después de la pandemia del COVID-19. Aunque no le hemos pasado del todo, pero ya estamos en una línea ya descendente y ya hay apertura para estos eventos que teníamos 3 años que no los realizábamos. Esta gran vigilia de oración, quisiéramos que ustedes nos conversaran un poco de cuándo nace, por qué y en qué momento, ¿no? En qué momento estaba pasando la iglesia, o qué era lo que buscaba la iglesia para poder acercar más a las personas a la palabra de Dios a través de estas vigilias. Sí, hay un secreto en lo que es la vigilia. De hecho, cuando vemos en la palabra de Dios los evangelios, Jesús vigilaba y dice que estaba noches enteras orando. Y la noche significa muchas cosas. El lenguaje espiritual significa tinieblas, muchas veces significa maldad, significa oscuridad. Y cuando en una noche la gente se reúne a buscar a Dios, a adorar a Dios, a levantar la espiritualidad, se crea como una cobertura, se crea como una protección sobre el territorio, sobre la nación, sobre los estados. Y esto es lo que ha producido la gran vigilia en todo este tiempo. La oración resguarda una nación, porque la oración activa el poder espiritual a favor de la nación. Por ejemplo, antes de la pandemia del COVID, la iglesia cristiana había orado muchísimas horas, pero de manera organizada ya tenía 7.000 horas de oración. 7.000 horas de oración para resguardar a Venezuela. No es lo mismo una pandemia que llegue a un país que ora, que busca a Dios
que busca las manos del Todopoderoso para que la nación sea resguardada, a un país que no lo ha hecho, que no reconoce a Dios, que no ora. Y tenemos una ventaja en Venezuela, es una nación de fe. Muchísima gente, muchísimos jóvenes. Cuando vemos la Gran Vigilia, por ejemplo, son más de 22.000 personas en el estadio universitario, el 80% son jóvenes. Quiere decir que hay una sed, hay un deseo por la espiritualidad. Y vemos que Venezuela tuvo uno de los índices más bajos de impacto negativo de la pandemia. Y creemos que esto se debe no solamente a los esfuerzos que se hicieron tan extraordinarios a nivel del Estado para resguardar, sino de las manos de Dios para lo que es la parte de la oración que cubrió el país y pudimos ser resguardados. Muchos se fueron, pero muchos también fuimos resguardados, gracias a Dios. ¿Qué experiencia han visto ustedes a través de estas vigilias? Por ejemplo, personas que en algún momento no creían en Dios, pero después que asistieron a esta vigilia, con la ayuda de un hermano, con la ayuda de un amigo, lograron ir a una de estas vigilias y la persona cambió totalmente. ¿Es posible que hasta se haya convertido en pastor? Bueno, todos de alguna manera somos algo de pastor, porque tú pastoreas a tus hijos, hay que pastorear a la esposa, hay que el pastor pastorea a la oveja. Hay que pastorear a los primos y así sucesivamente, porque todos nos ayudamos, nos guiamos unos a otros, ¿verdad? Entonces, cuando un país levanta la espiritualidad, una masa como esta levanta la espiritualidad, dice la palabra de Dios que el que cree en mí, como dice la Escritura, de mí correrán ríos de agua viva. Y cuando las personas levantan su espiritualidad y las personas buscan a Dios, se crea una liberación interna, se crea una llenura. Y muchas veces la gente está decaída, doble ánimo, deprimida, con el ánimo por el piso, y cuando recibe una inyección como esta, su ánimo sube, es reconstituida y ya pasa de una actitud de incredulidad a una actitud de fe. No es lo mismo que una persona viva que en incredulidad, nada se puede, nada se va a lograr, no voy a poder, a una persona que pueda decir, sí puedo, porque al que cree, todo le es posible. Pastor, volviendo un poco a Apóstol, mejor dicho, volviendo un poco al evento, esta vigilia tiene un tiempo determinado, ¿no? Creo que son más de 10 horas que ustedes han estado en una de estas vigilias. ¿Cuál es la planificación que se tiene dentro de esa vigilia? ¿Cómo ustedes la tienen organizada o estructurada para que este evento, por supuesto, se desarrolle de la mejor manera? Y estamos seguros que dentro de la oración las personas van a tener la necesidad de seguir orando. No solamente 10 horas, 24, 72 horas vamos a necesitar de oración. Pero eso me lo va a responder después de esta pausa. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos con esta entrevista especial del apóstol Ignacio Illaramendi acá en TV Fan con nosotros. Ya regresamos. Y continuamos con más de este programa especial que le hemos catalogado como una conexión con Dios. Y para eso sigue aquí en el estudio con nosotros el apóstol Ignacio Illaramendi. En el segmento anterior conversábamos o quedaba esa pregunta de cuáles son las diferentes actividades que se realizan dentro de este evento, de esta vigilia, que bueno, dura alrededor de 10 horas, ¿no? Sí, la Gran Vigilia de Oración, Todos Unidos por Venezuela, es una convocatoria para toda la familia. Mamá, para hijos, papá, sobrinos, para todos, amigos, vecinos, porque es una convocatoria abierta para toda Venezuela. Son 83 ciudades que el viernes 9 estarán vigilando en simultáneo, en estadios, polideportivos, gimnasios cubiertos, avenidas, congregaciones grandes. Y en Caracas será la vigilia central en el estadio universitario, a partir de las 8 de la noche, pero el programa que tenemos es un programa extenso. Hay un despliegue musical, tendremos la participación de la Orquesta Sinfónica, como decíamos en el segmento anterior, habrá teatros, habrá conferencias, habrá mucha espiritualidad, habrá mucha oración también, una oración que libera a las personas. Tenemos testimonios de personas que han sido sanadas de enfermedades durante la vigilia. Tenemos un pelotero
no recuerdo su nombre, pero no podía lanzar y no podía mover el brazo. Y en la vigilia, una oración de sanidad, fue sanado del brazo. Y hay diferentes testimonios, muchísimos testimonios de personas que durante la vigilia llegan a su casa en la mañana con una expectativa diferente, con una expectativa de fe. Por eso es que se llena, por eso es que en la última edición, el 2019, 10.000 personas quedaron afuera, no pudieron entrar a la gran vigilia de oración porque ya el lugar estaba totalmente colapsado. Entonces es una gran oportunidad, queridos televidentes, después de 3 años, la gran vigilia de oración, en su 19ª edición, nuevamente en el Estadio Universitario. Vamos todos al estadio, vamos todos a las 7 de la noche para tomar puestos, llegar temprano y disfrutar de todo el programa. Apóstol, es un evento, ¿no? Una vigilia que requiere de una logística importante. Toda la cantidad de personas que, bueno, en la última no pudieron entrar y todo ya estaba lleno el estadio universitario. Pero ahora, ¿cuántas personas están detrás de todo este evento? Bueno, para que se desarrolle de la mejor manera, para que todo se lleve como está planificado. Bueno, hay aproximadamente unos 4.000 voluntarios, un poco más, que en las diferentes áreas sirven, trabajan, coordinan en la Gran Vigilia. Son pertenecientes a muchísimas congregaciones de la Gran Caracas. Vienen de La Guaira, de los Altos Mirandinos, de Guarena, de Guatire, de Petare, de todo el Distrito Capital, de los Valles del Tuy, y se agrupan y vienen a la convocatoria, no solamente a asistir y a disfrutar, sino a servir y producir la Gran Vigilia. Apóstol, ¿qué experiencia han tenido ustedes con respecto a estas vigilias, anécdotas de personas que en algún momento no creían en Dios, fueron a la vigilia y ahora ya están totalmente entregados a la palabra de Dios? Bueno, tenemos muchísimas experiencias. Entre ellas recuerdo que una de ellas en el 2011 hicimos la vigilia en el Brigio Iriarte, en el Estadio de Paraíso. Fue cuando empezamos a tomar los estadios para este evento. Y estaba lleno de personas que habían perdido sus hogares. Habían perdido sus hogares y estaban viviendo en el estadio. Tenían permiso de vivir ahí y no tenían casa, habían quedado sin casa. Y durante la gran vigilia oramos por ellos, oramos por todos ellos, y para que tuvieran su casa. No pasaron ni 2 meses cuando nos dijeron que todos tenían casa allá. Y así como ese, hay testimonios de sanidades, testimonios de restauración matrimonial, testimonios de personas que han dejado los vicios. En una noche, una persona puede estar 20 años tratando de dar un vicio y en una noche de vigilia buscando a Dios recibe un poder superior a su debilidad. Porque Dios es más grande que cualquiera de nuestras debilidades. Y cuando le buscamos a Él, dice que cuando le buscamos a Él, Él viene de tal manera que nos transforma y nos hace sus hijos y podemos vencer cualquier dificultad. En el mundo, otras vigilias se han desarrollado. Venezuela, ¿cómo ha contribuido de una u otra manera a seguir expandiendo estas vigilias a nivel mundial? Porque no es fácil poder reunir a tantas personas, hacer una vigilia, un evento tan grande, tan importante. Y bueno, en este sentido, ¿cómo Venezuela logra también ser un ejemplo a nivel mundial para seguir replicando estas vigilias? Sí, la gran vigilia venezolana se ha convertido en un ícono para muchas naciones. Todos los años podemos ver en nuestras redes sociales, en YouTube, podemos ver Gran Vigilia de Oración, todos unidos por Venezuela. Puedes buscarlo en Instagram, Gran Vigilia, puedes buscarlo en Facebook, puedes buscarlo en YouTube. Y ahí están los resúmenes de todas las vigilias durante estos 15 años. Y eso ha sido tomado por muchas naciones. Se ha hecho en República Dominicana, se ha hecho en México, se ha hecho en Colombia, se ha hecho en Guyana, se ha hecho en diferentes naciones que nos han notificado que están haciendo la vigilia porque la vieron en Venezuela y quisieron replicar la vigilia de Venezuela. Somos el único país del mundo que hemos logrado tener un día de oración nacional donde se toma la noche en todos los estados del país para vigilar. Eso es algo grande que Venezuela ha logrado, que está haciendo de inspiración en la fe a muchas naciones. ¿Cómo se logra? A veces
algunas personas por nuestro estado de ánimo, por nuestras diferentes situaciones personales en el trabajo que nos sucede, ¿cómo se logra elevar la fe en un momento en que estoy vulnerable, en un momento en que considero que nada me está saliendo bien? ¿Cómo puedo yo incrementar mi fe en la ausencia de la iglesia, por ejemplo, en momentos de la pandemia? ¿Cómo se logró eso? Me gusta mucho tu pregunta, Moisés, excelente, porque si algo necesitamos hoy en el mundo es levantar la fe. Y la fe no es ver para creer, sino es creer para ver. Cuando no tenemos fe suficiente, si no vemos, nos deprimimos. Pero el que tiene fe, y la fe viene de Dios, puede creer por lo que no ve. Y entonces llamamos las cosas que no son para que sean, y llamamos de lo invisible a lo visible. La vigilia nació de una idea de fe. La vigilia nació de una motivación de bendecir a la gente, de levantar la espiritualidad, y se materializó desde lo invisible, desde la fe, en un gran evento macro de miles de personas. Y la fe es poderosa, y la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, por eso dice la Escritura, la Biblia, que por la fe entendemos que fue hecho el universo, y lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso cuando la gente va a la gran vigilia, se expone a la palabra de Dios, se expone a la oración, que se le está inyectando fe. Y cuando salen a las 6 de la mañana, quieren comerse el mundo. Cuando salen a las 6 de la mañana, voy a pagar mis deudas, voy a hacer un emprendimiento, voy a avanzar, voy a creer, voy a arreglar mi matrimonio, voy a tratar mejor a mis hijos, voy a amar a mi familia, porque no le ves el lado negativo a la vida. Pero la fe te hace ver el lado positivo, porque Dios nos ama. Él dice que Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos y injustos. Y el que se acerca a Dios, Dios siempre le va a bendecir. Nunca será una pérdida, siempre será una ganancia. Así que la fe, por eso dice el profeta Habacuc, el justo por su fe vivirá. Perfecto, bueno, apóstol, todos estos temas de verdad que nos emocionan, nos inspiran a seguir conversando. Pero hay otro tema que queríamos hablar, que usted también lo comunicara a todos nuestros usuarios, y es específicamente esa fe que dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también existe, y que también han participado de una u otra manera en estas vigilias, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de atender a algunas personas. Y también asistiendo a la vigilia. También asistiendo. Y bueno, quería que nos comentara de qué manera también ustedes han logrado incorporar a más sectores de la población, y bueno, específicamente también de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que sabemos que tiene gran participación aquí en estas vigilias. Sí. Queremos darle las gracias a todos los que han colaborado de parte de la Fuerza Armada en las diferentes vigilias. Pero en esta vigilia, la 19ª, vamos a tener un acto muy especial. Porque sabemos que en tiempos de pandemia, las Fuerzas Armadas, los médicos, los cuerpos policiales, arriesgaron sus vidas en favor de la de otros. Muchos fueron contagiados mientras trabajaban. Y dice la palabra de Dios que no hay mayor amor que este, que el que pone su vida por otro. Entonces va a haber algo muy emblemático en esta vigilia, y es que la Iglesia Cristiana le va a entregar un reconocimiento a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Le va a entregar un reconocimiento a los cuerpos policiales, le va a entregar un reconocimiento a los médicos, y le va a entregar un reconocimiento a los que estuvieron orando por Venezuela. Ya han orado a este punto 28.000 horas, antes de pandemia hasta ahora. Y todo eso es en resguardo del país. Es una labor encomiable, es una labor que tenemos que reconocer, y la honra siempre abre el reino de Dios, la deshonra lo cierra. Por eso queremos hacer un acto de honra a las fuerzas, a los cuerpos, especialmente a aquellos funcionarios que arriesgaron su vida en favor de otros. Ese día van a ser galardonados, van a ser reconocidos por la Iglesia Cristiana que esté presente en la gran vigilia. Apóstol, si hay algo que nos deja la pandemia es incrementar esa solidaridad con el otro, con el vecino, con el enfermo, con el amigo, con el familiar. Desde la iglesia, ¿cómo lo han visto ustedes? ¿Se ha incrementado más la fe? ¿Las personas se han solidarizado mucho más? Bueno, en nuestra congregación que está en San Bernardino, diagonal al Hospital de Niños, estuvimos 8 meses
sin poder congregarnos. 8 meses. Y se activaron todo lo que es redes sociales y hacíamos el servicio online, virtual, para todo el que quisiera verlo. ¿Sabes lo que pasó? El día que abrimos, llenamos el templo 2 veces, full hasta atrás, después de 8 meses que no nos habíamos congregado. O sea, cualquiera puede decir que se acabó la iglesia, se acabó la fe, no pudimos congregarnos más, se acabó todo, pero todo lo contrario, se incrementó. Porque tú dijiste algo clave e importante. Hay 2 valores que durante esta pandemia se levantaron en Venezuela y en el mundo. Número 1, la solidaridad unos con otros. Y número 2, la fe en Dios. El que le pasó esta pandemia y no desarrolló solidaridad y fe en Dios, se perdió la pandemia y como que necesita otra. Esperemos que no. Esperemos que lo haya consolide más la aprendido, fe. claro. Pero el que aprendió en esta pandemia solidaridad y fe en Dios, definitivamente se va a reinventar y se va a disparar en todas las áreas positivamente. Bueno, y es que en principio esos somos los seres humanos, llenos de espiritualidad, llenos de fe, unos más que otros, pero eso es lo que ustedes están buscando en esta gran vigilia, poder reunir, poder concentrar, poder seguir elevando la fe y la espiritualidad. Apóstol, un placer, muchas gracias por recibir nuestra invitación, estar aquí con nosotros hablando un poco más acerca de esta conexión que tenemos con Dios y también a propósito de este 9 de septiembre, esta gran vigilia. Un último mensaje para el pueblo venezolano. Bueno, claro que sí. Quiero bendecir a toda Venezuela, invitarlos a la gran vigilia de este viernes, no se la pierdan, esto es único, después de 3 años, un lanzamiento de nuevo. Y en el estadio universitario y en cada parte de Venezuela, busca a los coordinadores de la gran vigilia y también puedes asistir. Permítanme orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a todos los que están en sintonía en TV Fan. Declaramos salud para sus cuerpos, declaramos bendición para sus vidas, que su fe se levanta, que las familias, los matrimonios, los hijos son bendecidos en Dios. Y un hambre y una sed por la palabra que trae la fe de Dios para victoria. Y declaramos en el nombre de Jesucristo que ustedes van de victoria en victoria y de triunfo en triunfo en Dios. Bueno, pastor, apóstol, muchas gracias por estas bendiciones. Las recibimos con el mayor del orgullo, con el mayor del honor poder tenerlo a usted aquí y que de una u otra manera se incrementa nuestra fe, nuestra conexión con Dios. Muchas gracias y a todos nuestros usuarios continúen disfrutando de la excelente programación que le tiene preparada la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.